Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos. Estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Empezamos una nueva semana correspondiente a hoy, lunes 10 de julio. Iniciamos el programa el día de hoy analizando lo que se ha anunciado, la llamada tercera toma de Lima. Vamos a conversar en esta oportunidad con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Estado, analista político, para saber cuáles son sus impresiones, cuál debe ser el comportamiento del gobierno ante esta nueva marcha, manifestación en la que están nuevamente insistiendo en la renuncia de la presidenta Boluarte, nuevas elecciones, adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente. ¿Cómo está, ingeniero Cheput? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Encantado de conversar contigo. Bien, analicemos esta situación. Para el 19 ya todos los gremios, los sindicatos en el Perú han anunciado por lo menos una movilización de más de 10.000 personas, según lo que han indicado, para desarrollar esta tercera toma de Lima. Sin embargo, el ministro del Interior hoy ha dicho, Vicente Romero, que esta tercera manifestación o toma de Lima no tiene la acogida y que obviamente no va a impactar como lo se pretende hacer. ¿Cuál es su lectura respecto a esta situación, ingeniero Juan Cheput? Bueno, yo creo que los ministros en general, el propio Alberto Tarola, se equivocan cuando 2 semanas antes o unas semanas antes de este evento, que es el próximo 19, dicen que va a ser un fracaso. Yo he participado en una serie de marchas y mítines y protestas durante toda mi vida y sé que estas van calando en la ciudadanía en los últimos días. O sea, por allí el gobierno va mal. No entiende la dimensión del problema, que es político. Por otro lado, yo creo que el gobierno está sobreactuando en lo que se refiere a la toma de Lima. Desde el momento que plantea cosas como el terruqueo y ese tipo de sandeces, lo único que está haciendo es una propaganda gratuita para estos sectores. Acá el asunto es político. Y más importante de cuántas personas asistan a la famosa toma de Lima, está el hecho de que esta se va a replicar en la gran mayoría de regiones del Perú. Y eso sí genera un clima de inestabilidad. En estos momentos, las inversiones están detenidas, la economía está decreciendo, la inseguridad se ha disparado, la clase política no entiende de su responsabilidad en todo esto. El Congreso sigue haciendo lo que se le da la gana, hay corrupción por todas partes. Entonces, hay elementos como porque la protesta se dé en diversos lugares del país, que yo creo que allí va a estar el problema. ¿Qué va a pasar en Puno? ¿Qué va a pasar en Arequipa? ¿Qué va a pasar en Piura y Lambayeque con el dengue? ¿Qué va a pasar en Cajamarca? ¿Qué va a pasar en el Cusco, en Madre de Dios? O sea, son zonas que están anunciando fuertes movilizaciones. Y yo creo que el problema va no tanto por la toma de Lima, sino por lo que sucede en las regiones. Bien, ahora también se ha pedido, según lo que ha dicho la Policía Nacional, que los ciudadanos que participen de esta movilización, de esta manifestación, no lo hagan con pasamontañas, ni con gorras, ni con gafas, para evitar obviamente situaciones que después se puedan ir de las manos y se puedan generar también actos de vandalismo. Así es, eso me parece pertinente, pero eso es incontrolable, Beto. Mira, inclusive yo he vivido situaciones en las cuales el propio gobierno infiltraba las marchas para descalificarlas. Es lo que hacía Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori con nosotros, los del Foro Democrático o los de Perú Posible a fines de los 90, en el año 2000. Marchas pacíficas se convertían en violentas, no por culpa de los manifestantes, sino por los infiltrados que ponían Vladimiro Montesinos y que eran los que generaban una serie de problemas, ¿no? Entonces, es cierto de que es positivo de que se plantee la posibilidad de que no acudan con pasamontañas, pero al final más depende de un llamado a los ciudadanos para que cualquier tipo de actividad política se desarrolle con decencia, calma, paz y normalidad, y que no ingresen de ninguna manera al terreno de la violencia. No es necesario. Sí, y justo eso quería conversar con usted, ingeniero Cheput, ante ya los dos antecedentes de la primera y segunda toma de Lima.
¿Cuál debe ser el comportamiento de estos manifestantes para que no se generen esas confrontaciones, esos actos que ya hemos sido testigos, como incendio de comisarías, de la propiedad privada, también de la propiedad pública y hasta la muerte de personas? En primer lugar, la presidenta Boluarte tiene que dejar de ser provocadora. Cuando ella sale a decir que me voy a quedar hasta el 2026, no solamente está manchando su propia palabra, deshonrándola, sino está echando gasolina al fuego. Pues ese tipo de comentarios no es necesario hacer en estos momentos. Por otro lado, la presidenta tiene que entender que el premier Otárola no es una persona para estos tiempos. El señor Otárola, no solamente como ministro de Defensa, es el responsable de los sucesos de inicios de este año que causaron tantos muertos, sino que es una persona vinculada a diversos indicios de corrupción gravísimos y no tiene la talla política como para generar consensos ni diálogo. Y en tercer lugar, no olvidemos el carácter simbólico de esta marcha. Han elegido hacerla un 19 de julio. Un 19 de julio de 1977, hace 46 años, cuando estaba consolidado el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el Perú marchó pidiéndole al gobierno revolucionario, en esa época con Morales Bermúdez a la cabeza, que se vaya. Y a Morales Bermúdez no le quedó otra cosa que convocar a elecciones para una asamblea constituyente y anunciar el cambio de gobierno. Como se demoraba un poco, volvió a organizarse otra marcha, el 22 y 23 de marzo de 1978. Entonces, nuestros advenedizos de hoy en día, los ingenuos que están en el Congreso, los inexpertos que están en el gobierno, la señora sin ningún tipo de trayectoria política, que es la presidenta de la República, no se dan cuenta del carácter simbólico de esta marcha, que quiere emular lo que pasó el 19 de julio del 77, pedir asamblea constituyente y pedir adelanto de elecciones. Entonces, no hay respuesta política. El gran problema de ahora, Beto, es que los señores que organizan esta marcha pueden decir lo que se le da la gana y no hay respuesta política ni del gobierno ni de los congresistas. Entonces, se generan las condiciones para que esta marcha pueda tener algún tipo de resultado favorable a los intereses políticos de ellos. Bien, ahora, ¿cuál debería ser entonces la decisión política que debe asumir el gobierno de la señora Boluarte para evitar que se generen desmanes o que haya otro tipo de confrontaciones y que sobre todo ante los reclamos que hay se puedan incluso hasta bloquear carreteras? Hemos visto ya el comportamiento de algunos grupos de esos manifestantes en ediciones anteriores. Yo creo que ella necesita con urgencia tener un gabinete de primer nivel y no lo que tiene en la actualidad, manchado de corrupción y de incompetencia, ¿no? Si hay problemas en el dengue, es por el ministro de Salud anterior o la ministra. Si tenemos problemas en educación, es por el ministro de Educación actual. Si hay problemas de corrupción en el Ministerio de Trabajo, es por el culpa del actual ministro que permanece. Y si no hay coordinación con las fuerzas políticas y se ha desatado una ola de corrupción, es por el incompetente que está al frente del gabinete, que es el señor Otárola. Si la señora Boluarte cree que con este gabinete va a durar un año más, está completamente equivocada. Lo primero que tiene que hacer ella es dar señales de un cambio real, positivo, y eso pasa por un cambio de gabinete. Y en segundo lugar, no tener un lenguaje confrontacional. Se requiere de la jefa de Estado que salga al frente y dé un mensaje a la nación señalando un llamado a la paz y un llamado al diálogo, que debe ser consciente que ella es un gobierno que tiene más del 90% de rechazo. O sea, eso no es una variable fácil de asimilar. Y tenemos un Congreso que tiene el 95% de rechazo. Esos elementos le quitan viabilidad a cualquier gobierno. ¿Cómo se resuelve? Con un gabinete de polentas, no con lo que tiene en la actualidad, que son personajes realmente de muy, muy bajo nivel. Bien, ahora el Ejecutivo ha manifestado en las anteriores marchas que se han desarrollado en el país que no hay con quién dialogar. Estos grupos de manifestantes piden el diálogo, piden una mesa de trabajo, pero según el Ejecutivo ha dicho que no hay líderes con quien se puedan establecer diálogos
y se puedan llegar a acuerdos. ¿Eso es real? ¿Cuál va a ser la expectativa para esa tercera toma? En absoluto, pues, o sea, hemos visto a algún ministro ir a Arequipa y hablar en los medios de comunicación de Arequipa. Hemos visto a algún ministro ir a La Libertad, ir a tu programa y sentarse ahí a hablar y contestar las preguntas de la población o las que tú le puedas hacer. Hemos visto a algún congresista con capacidad política de intermediar para evitar cualquier tipo de desmanes. A los congresistas los escupen en algunas regiones, les tiran piedras. O sea, eso demuestra que el gobierno no entiende la situación. No es que no haya con quién dialogar, es que el gobierno no tiene representatividad. El gobierno de la señora Boluarte y el Congreso menos. Mira lo que está haciendo el Congreso. Se han mandado mudar de viaje en plena crisis política. Estamos en plena crisis política y se manda a mudar de viaje. Estamos en medio de una organización, de una marcha que va a ser el 19 de julio y el presidente del Congreso, el señor José Williams, vuelve a regalar 14.400 soles a sus trabajadores. ¿Esos no son elementos acaso para que la gente se exacerbe? El tema no es de falta de líderes, el tema es que el gobierno no sabe dialogar, no sabe entender. Él cree de que al frente hay gente que le va a aceptar eso. No. Yo he tenido problemas con los gobiernos de Alejandro Toledo e iba como consejero presidencial o como congresista o como ministro a donde las papas quemaban. Y ahí nos pasamos con Fernando Rospigliosi, con Carlos Ferrero. Íbamos a los lugares donde había problemas. Pero tú ves a algún ministro dialogando con la gente, pidiéndoles que se calmen, o acompañados de congresistas. No. Por eso digo, el gran problema del Perú hoy es que no tienen legitimidad ni representatividad ni los congresistas ni el gobierno. Si la señora Boluarte quiere hacer algún cambio, que empiece por cambiar su gabinete. De acuerdo. Finalmente, ingeniero Cheput, de su experiencia como político, debería entonces, para solucionar esta situación, esta crisis que vive el Perú política, adelantarse las elecciones. ¿Es viable ese camino, lo que pide la población? Yo no veo otra salida. La verdad es que hay una gran debacle moral. Mira, Beto, lo que ha pasado ayer. Ayer ha salido un audio que hoy día está en varios periódicos, donde un congresista, un miserable congresista, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, es tan poca cosa que no recuerdo, le dice en el audio, ¿no? Tienen que darme plata a sus trabajadores. A mí me ofrecieron por cada puesto de ustedes $250.000. Me arrepiento de no haberlo aceptado. En estos momentos yo tendría a otro tipo de gente acá y podría estar sacando los proyectos que se me dé la gana. ¿Ese delincuente puede ser congresista? Pero ¿sabes qué es lo peor de todo, Beto? Que ya no nos indignamos, que no nos llama la atención, que creemos que eso es normal. Un país en manos de estos delincuentes que están en el Congreso, con algunas excepciones, claro está, algunas, o con este gobierno de una presidenta plagiaria, mentirosa, desleal, etcétera, etcétera, no dura 3 años más. Yo creo que lo mejor para el país es el adelanto de elecciones, sin ninguna duda. De acuerdo, muy amable al ingeniero Juan Cheput por este análisis en esta primera entrevista de la tarde sobre la coyuntura política de lo que va a ser la anunciada toma de Lima el próximo 19 de julio. Muy amable, ingeniero Cheput, muchas gracias. Muchas gracias, Beto. Hasta pronto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista.